Bienvenidos aquí a su canal Veracidad Channel, a un programa más del Apocalipsis, libro de Revelaciones, verso a verso, donde estamos escudriñando con mucho cuidado, primeramente inspirados, primeramente con la bendición de Dios, ¿verdad? Que Él nos da su Espíritu Santo para que nos guíe a poder entender estas cosas misteriosas aquí en este libro. Y ahorita en este tiempo de crisis, ¿verdad? Es muy adecuado este libro de Apocalipsis. Y más que todo el mundo ahorita quiere están buscando felicidad. Todos los que están buscando felicidad en este tiempo, pues la pueden encontrar aquí, porque aquí hay una promesa para todos. Yo donde quiera que hablo con gente, dicen, pues lo que yo quiero es ser feliz. Bueno, pues dice que aquí hay una promesa para esos buscadores de la felicidad en este siglo XXI. Bienaventurado el que lee, habla en singular, o sea que cada uno tiene que ir a leer por sí mismo, a escudriñar por sí mismo este libro maravilloso, porque es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La revelación de este libro es netamente de naturaleza profética. Es profecía, no olvidemos que es algo apasionante, porque esta profecía fue el mismo Cristo que se la inspiró al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando estaba finalizando el primer siglo de la era cristiana. Y el apóstol Juan tenía como 90 años. Y el mismo Cristo le vino a decir, esto va a pasar. O sea que Cristo es el único motivo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si nosotros quitásemos a Jesús de la Biblia, no tendría sentido toda esta palabra hermosa, porque es un libro de amor, un libro de redención a toda la humanidad. Entonces, la mayoría de las visiones de este libro se refieren a cosas venideras, incluso las 7 epístolas a las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 que ya estamos por concluir. Primeramente Dios, nomás nos falta la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, y terminar un poquito con la iglesia de Sardes. Entonces, todas estas profecías de las 7 iglesias son para el futuro, y mientras que es con respecto a la iglesia en la tierra. Todo esto sucede aquí desde hace 2000 años, la iglesia en la tierra. La iglesia no está en el cielo todavía, y ahorita tenemos que estar hablando de la iglesia que está en esta tierra. Dice que hasta que el Señor regrese. Pero ahorita hay muchos hermanos que me preguntan y me dicen, bueno, yo no me tengo que estar muy preocupado, porque yo estoy seguro que me voy a ir en el rescate o en el rapto, como popularmente conocemos el rescate de la iglesia, como rapto, ¿verdad? Que ya sabemos que rapto es muy contradictoria esa palabra, pero vamos a poner el rescate, que es lo mismo que rapto. Entonces, como yo puedo ver mucha ansiedad en muchas personas que preguntan, ¿qué, cómo, cuándo, cómo va a ser esto? Dime, ¿qué es los 7 sellos? ¿Qué son los 4 jinetes? ¿Qué son las trompetas? ¿Qué son? Muchas cosas pregunta la gente, ¿verdad? Hay un bullicio muy generalizado ahorita en muchos creyentes, pero fíjese que aquí el apóstol Pablo, ya en tiempo del apóstol Pablo, pues ya de tiempos de Cristo, le preguntaban a sus discípulos, dinos cuándo van a suceder estas cosas de lo que dice aquí. Ellos también estaban expectantes con respecto a los tiempos apocalípticos, a los juicios de Dios, pues los juicios de Dios están profetizados desde Oseas, desde Joel, desde
Sofonías está profetizando el gran día del Señor. Entonces los discípulos también tenían esa curiosidad por saber y le preguntan al Mesías, dinos cuándo van a hacer todas estas cosas. Y Él les contesta muy rotundamente, no se preocupen, el día y la hora ninguno lo sabe. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Dice que sus discípulos, cuando Dios los mandó a hacer su labor para ser calificados y regresan y dicen, estamos muy emocionados porque los mismos demonios nos obedecen, y les dice Cristo, no se emocionen tanto, no se regocijen porque los demonios les hacen caso, más bien ustedes asegúrense que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Fíjense nada más, hermanos, nuestro nombre ahorita, como estamos aquí en esta trayectoria camino a Canaán, nuestros nombres pueden ser borrados. En eso es en lo que nos hemos de enfocar, que nuestro nombre no sea borrado de ninguna manera del libro de la vida. Pero dice aquí el apóstol Pablo, también les dice a los discípulos, ya después que incluso ya no estaba aquí, dice, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mucha gente nomás está enfocada en la venida de Cristo para ver si se va o se queda. Unos dicen, yo me voy, otros dicen, yo me quedo. Y bueno, pues no debemos estar enfocados en eso. Dice que si no hubiera resurrección, nosotros debemos estar enfocados y esperando la resurrección, no el rescate de la iglesia. Porque después de todo, ya lo he dicho aquí, yo me puedo morir hoy. Entonces, mi esperanza dice que si no hubiera resurrección, no tendríamos futuro, ni tampoco tendríamos ninguna esperanza para el futuro. Tales como Cristo, nuestra esperanza de gloria, la heredad de nuestra bendición eterna, el reinar con Cristo en el milenio y la recompensa de la resurrección de los justos. Todas estas esperanzas están ligadas a un solo suceso, y no es el rescate de la iglesia, es la resurrección. Ya sea que vivamos, ya sea que moramos, somos del Señor. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice aquí en Colosenses 1:27, nos dice la palabra, Colosenses 1:27, dice esto, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque cuando resucitemos, dice que nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Es un misterio. Todo el libro de después de Cristo es un misterio. La iglesia es un misterio. Cristo encarnado es un misterio. Cristo resucitado es un misterio. La iglesia es un misterio. Dice, pues ¿cómo vamos? Yo voy a morir y voy a resucitar en un cuerpo glorificado. Así lo dice la palabra, y eso es lo que esperamos todos los que verdaderamente estamos creyendo en las palabras de la profecía de este libro. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Dice que nosotros somos morada de Dios aquí en la tierra. Cristo en nosotros, Él mora en nuestro corazón. Es muy importante que el reino se establezca hoy mismo en tu corazón, y no te debes estar asustando por las cosas que están escritas en este libro, todos los juicios que van a venir, porque irremediablemente que van a venir. Eso nadie lo va a poder evitar. Y fíjense, el profeta Daniel, él vivió muchos años
antes de Cristo, dice que como 700 años antes de Cristo. Y dice aquí que él también está esperando. Daniel 12:13 estaba en comunión con Dios todo el tiempo. Dice que él oraba 3 veces al día y a él se le reveló cómo iba a venir Cristo a morir y cuándo iba a regresar. A él se le revelaron cosas muy importantes de Apocalipsis. Se le reveló la estatua de Nabucodonosor, que representa los 4 imperios. Muchas cosas muy importantes de Apocalipsis se le reveló al profeta Daniel cuando estaba en Babilonia. Y dice, pero tú anda por tu camino hasta el fin. Tú anda por tu camino, mi hermano. Si tú has decidido entrar por el camino angosto, no te apartes de él ni a derecha ni a izquierda. Sigue el camino, porque así le dijo a Daniel. Sigue por tu camino hasta el fin y reposarás y de nuevo te levantarás para recibir tu porción asignada al fin de los días. El mismo profeta Daniel, el que fue echado al foso de los leones por no negar su fe, dice que será resucitado. Él mismo, este verso nos indica que Daniel será resucitado para que disfrute de su porción asignada en la era del milenio aquí en la tierra, porque esta tierra es propiedad del Mesías y es nuestra herencia, porque nosotros somos coherederos juntamente con él. Entonces, eso está esperando Daniel. Y en Apocalipsis 24:6 nos dice con respecto a esta misma esperanza de resurrección. Apocalipsis 24 y 6. Vámonos a este libro precioso de Apocalipsis 20, que es en el que estamos. Y dice la palabra. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los vencedores. Daniel era un vencedor. Pablo fue un vencedor. Juan fue un vencedor. Los vencedores tenemos una recompensa muy hermosa, aparte de nuestra salvación. Primeramente, que seremos resucitados en el día postrero. Esa es nuestra esperanza de gloria en Cristo Jesús. Y el 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es nuestra herencia aquí en la tierra. Por eso es que nos esforzamos cada día para estar juntamente con Cristo reinando en el milenio. Y en Lucas 14:14 nos dice lo siguiente. Lucas 14:14. Y serás bienaventurado porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero les será recompensado en la resurrección de los justos. Dice que cuando tú dejas todo por seguir a Cristo, tú no tienes nada. Aquí nos está hablando de cuando un banquete llama a los pobres
porque los ricos no quisieron ir. Entonces llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Los manda invitar a traer a un banquete y dice, estos no tienen con qué recompensarte. Por eso dice, no invites a nadie que después te tenga que pagar el favor. Cuando tú invites a alguien, invita al que no tiene con qué recompensarte, para que no estés esperando recompensa de hombres. Porque dice que nosotros, si damos algo, no buscamos recompensa aquí en la tierra, pero dice, ya seremos bienaventurados, dice, porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, mis hermanos, no estemos nosotros mortificados por lo que va a suceder. En tiempos muy cercanos está por suceder todos los juicios de Dios. Todo el mundo lo sabemos, que esta era de la iglesia está por concluir, según lo que dice la profecía de Apocalipsis y de las 70 semanas de Daniel y del reloj profético que es Jerusalén desde Israel desde 1948. Y por los sucesos, por toda la globalización que estamos viendo, hay muchas cosas que indican que el fin de la era de la iglesia está llegando en breve tiempo, pero el día y la hora ninguno lo sabe, para que no nos preocupemos, sino que estemos gozosos porque nuestra recompensa está en el cielo. No podemos evitar que lo que está dicho aquí, que ha de venir sobre los moradores de la tierra, los que no quieren soltar su vida vieja, los que no quieren hacer cambios, los que no quieren arrepentirse, este es el momento de tomar en serio el Evangelio. Dice, porque nosotros, dice, los que somos vencedores, los que vamos a tener la recompensa en el milenio, somos los que estamos guardando los mandamientos y dando testimonio de Cristo. Nosotros somos, si estamos en esa comunión con Dios, vamos a ser vencedores cuando venga el día de la prueba, si es que llega mientras estamos vivos. Por eso no debemos estar preocupados. Entonces, dice que aquí también, si nosotros vencemos todo este sistema opuesto a la palabra de Dios, a los mandamientos, porque los mandamientos no son transitorios, los mandamientos son eternos y nomás hay una verdad. Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una verdad de tantas que hay, porque todos dicen que tienen la verdad, pero solamente dice que Él es la verdad, la única verdad, el único camino y la única vida, porque Él es el que nos da vida eterna. El único, porque nosotros aquí no tenemos vida eterna, nosotros aquí hemos nacido en un mundo caído, por lo cual nacemos muertos en delitos y pecados y solamente Él nos da la vida eterna. Y si yo permanezco fiel a esas promesas, a esa palabra, dice que entonces Él va a confesar mi nombre y voy a ser reconocido por el Padre. Entonces, aquí, terminando ya este capítulo 5 de Apocalipsis 3, dice que en la era del reino, el Señor confesará, porque dice, y confesaré su nombre. Dice, nunca lo borraré primeramente le da vestiduras blancas, la segunda, y nunca borrará su nombre, porque puede ser borrado. También me lo preguntan mucho, que si no me puede ser borrado. Claro que puede ser borrado. Dice, nunca borraré su nombre del libro de la vida y además confesaré delante de mi Padre. Le confesaré delante de mi Padre. Eso es lo más hermoso, que Él nos va a reconocer delante de nuestro Padre eterno. Y sigue diciendo aquí, entonces dice que no, esto implica que los creyentes que no son vencedores, fíjese, los creyentes que no son vencedores, su nombre va a ser borrado, por supuesto,
que después puede ser inscrito otra vez en la disciplina de la gran tribulación. Pero dice que los creyentes que no son vencedores en la era del reino, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Por tanto, no serán confesados delante de nuestro Padre. No serán confesados, solamente son vencedores los que tienen los privilegios de estar reinando en el milenio juntamente con Cristo. Solamente los otros que no sean vencedores van a ser disciplinados para volver a inscribir su nombre ahí en el árbol de la vida. Y dice, el que tiene oído, oiga. El que tenga oído, esto se refiere a que tenga oído ungido. Y los que tienen oído para oír son los que han sido bautizados en fuego. No solamente porque hayas sido bautizado en agua, tienes que haber experimentado aquí en la tierra el nuevo nacimiento. Y ahora sí vamos a pasar a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia Filadelfia está en proceso de ser plenamente restaurada. Todavía no está. Todavía, pues está aquí toda la iglesia. Ninguno está ahorita seguro de lo que tiene, porque tenemos que permanecer hasta el fin y no sabemos el fin cómo se va a desencadenar. No sabemos, es un misterio, lo vamos a saber cuando ya esté aquí. No lo sabemos, pero hacia que lleguemos a ese fin, tenemos que estar en comunión con Dios. Y le dice a la iglesia de Filadelfia, escribe el mensaje de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este nombre, la palabra griega Filadelfia, significa amor fraternal. Es la iglesia de muchos, la iglesia favorita que todos queremos estar en esta iglesia. Les preguntamos, ¿con cuál iglesia te identificas tú? Ay, yo soy Filadelfia. Hermanos, no podemos estar escogiendo cuál iglesia a mí me gusta. Dios es el que tiene una iglesia que es la que va a ser rescatada. Y es la de Filadelfia. Pero ya vimos los requisitos que se necesitan para irnos en el rapto. Ya lo vimos. Así que si queremos estar en esa iglesia recobrada plenamente, pues sencillamente tenemos que entrar por la puerta y tenemos que arrepentir. Y ese es el tiempo precisamente de arrepentirnos y entrar por esa puerta angosta. Vamos a un pequeño corte. Bueno, estamos en la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3, 7. Del 7 al 13. Como señal, la iglesia en Filadelfia prefigura la iglesia apropiada, la iglesia de la asamblea, la iglesia restaurada, también conocida de la asamblea.
Asamblea de los Hermanos. Mire, en el siglo XXI, dice que se llamó la Asamblea de los Hermanos, a esta iglesia restaurada, esta iglesia de Filadelfia que está aquí en Apocalipsis, porque es la iglesia que Dios restauró. Dice que el Señor hizo surgir esta iglesia a principios del siglo XIX allá en Inglaterra, en Europa. Del mismo modo que la iglesia reformada, representada aquí por la iglesia de Sardis, fue una reacción a la iglesia católica. Fue cuando surgió la reforma protestante. La iglesia apóstata se le conoce así a la iglesia católica. Es tremendo decir estas cosas, pero cuando uno expone la palabra y dice lo que está aquí, nosotros no estamos acusando, y bueno, yo no estoy juzgando, no estoy criticando y no estoy condenando a nadie, yo nada más digo lo que dice aquí. La iglesia apóstata es la iglesia católica romana. Y me duele decir esto porque yo estuve en esa iglesia y me duele que ahí hay muchos hermanos bien intencionados, pero sencillamente cuando se les pregunta que si se saben los 10 mandamientos, no saben qué contestar. ¿Por qué se volvió iglesia apóstata? Pues sencillamente porque es una iglesia que quita parte de la Biblia, quita algunas cosas, específicamente en los 10 mandamientos, quita el segundo mandamiento cuando habla de no tener imágenes religiosas y que no se inclinan a ellas. Ahí le quita uno y luego le aumenta al 10º otro, y ahora ya dicen que también hay un 11º mandamiento. Eso es muy peligroso lo que se está haciendo, que dice la palabra, hay de que le quita a este libro, palabras de este libro, o el que le agrega, porque entonces él también borrará su nombre del árbol de la vida. Es muy peligroso quitarle cosas y ponerle cosas para que se ajuste a los intereses de una organización. Por eso se le conoce, cuando surge la iglesia de Sardis, la iglesia protestante, es porque los padres de la iglesia estaban ya alarmados de cómo habían quitado a la palabra y agregado cosas que no estaban. Y ahorita en este tiempo del siglo XXI, del año 2017, algunos sacerdotes de la Iglesia Católica están diciendo que va a haber un gran cisma dentro del catolicismo, precisamente porque no están guardando los mandamientos. Yo te sugiero, mi hermano, que te vayas al libro de Éxodo 20, donde están los mandamientos que Dios dejó para toda la humanidad. Entonces, esta iglesia apóstata, representada por la iglesia de Teatira, aquí en Apocalipsis no se llama católica romana, pero está representada por la iglesia de Teatira. Así también la iglesia del amor fraternal, la iglesia de Filadelfia, fue una iglesia que surgió por la reacción de la iglesia muerta que es Sardis. Dice, tú tienes fama de que estás viva, pero estás muerta, porque la iglesia protestante tiene mucha teología, pero no tiene vida espiritual. Entonces, dice que esta reacción continuará como testimonio contra el catolicismo apóstata y contra el protestantismo degradado hasta que el Señor regrese.
Fíjese nada más que la iglesia, el protestantismo, se le conoce aquí en Apocalipsis como la iglesia degradada. Para la iglesia de amor fraternal, el Señor es santo, es verdadero, por quienes la iglesia de las asambleas de los hermanos, la iglesia restaurada, puede ser santa, separada del mundo. Esa es la iglesia que puede ser separada del mundo. Por eso el Señor dice, a esa iglesia le dice, a la iglesia de Filadelfia, el Señor es santo verdadero. Eso le está llamando a todos los que están en iglesias donde no se predica la verdad del Evangelio, a que se salgan. Que se salgan de esas denominaciones que alteran la palabra de Dios para fines personales. Y no estamos acusando a nadie. Cada quien tiene que ser muy objetivo y ver exactamente, según el libro de Apocalipsis, qué tipo de iglesia es en la que usted está, comparándolo a la luz de las Escrituras, porque a mí no me crean lo que yo estoy diciendo. Por eso están las 7 iglesias, que es el total de todas las iglesias ahorita en la tierra, y está prefigurado el carácter de cada iglesia aquí, de cada persona que forman las iglesias o la iglesia universal. Dice que para la iglesia del amor fraternal, el Señor es santo y verdadero. Entonces, por eso la iglesia se tiene que separar. La iglesia degradada, la iglesia de Sardes, la iglesia mundana, la iglesia apóstata, se tiene que separar de ahí e irse a la iglesia recobrada, a la iglesia restaurada, la que el Señor quiere. Para esta iglesia rescatada, el Señor es también aquel que tiene la llave de David, la llave del reino, con la autoridad para abrir y cerrar. El Señor usa esta llave para cuidar la iglesia rescatada. Ya vamos viendo, por eso dicen que como aquí nos dice Apocalipsis que esta iglesia es la única que se va a ir en el rescate de la iglesia antes de que vengan los juicios a la tierra. Por eso todo el mundo quiere estar ahí, pero hay que pagar un precio, y lo vamos a ir viendo más adelante, un precio muy caro. El Señor es quien tiene la llave de David y aquel que abre y nadie cierra. Como tal, Él ya ha abierto la puerta a esta iglesia. Desde que comenzó la restauración de la vida de la iglesia apropiada, la iglesia de Filadelfia, la de la Asamblea de los Hermanos, a principios del siglo XIX hasta ahora, siempre ha habido una puerta totalmente abierta para que todas las personas que quieran entrar a esa iglesia restaurada están en este momento. Es cuando podemos tomar esa decisión. Y a esta iglesia de amor fraternal, a esta iglesia recobrada del Señor, dice que el cristianismo organizado se opone rotundamente. El cristianismo organizado es el que tiene la doctrina de los nicolaitas. Dice, trata siempre de cerrarle la puerta a esta iglesia recobrada, a esta iglesia de Filadelfia. Pero mientras más nos quieren cerrar el paso, más se quiere cerrar la puerta a esta iglesia, más la puerta se abre. A pesar de tanta oposición, hoy la puerta sigue abierta en todo el mundo. Aquel
que es cabeza de la iglesia, tiene la llave y no la tienen los opositores. Por eso este sacerdote católico dice que la Iglesia católica está a punto de sufrir un gran cisma, porque desde principios del siglo XIX ha habido tal abandono de feligreses a la Iglesia católica como nunca. Por eso está en una crisis fuerte, porque ya los dogmas y el derecho canónico y las tradiciones ya no pueden sostenerse ahí. Ya no pueden sostener esa creencia en cosas que no están en la palabra, en cosas que no son la verdad. Porque solamente Cristo es la verdad, el camino, la puerta, la vida. Aquí dice que esta iglesia es pobre. Dice que tienes pocas cosas, tienes poco poder, pero has guardado mi palabra. El Señor no se complace que hagamos mucho por Él, dice, sino que hagamos por Él cuanto podamos con lo que tenemos. Esta iglesia no se caracteriza por grandes multitudes. Tenemos poco poder, dice aquí, pero con este poco que tenemos debemos dar todo nuestro 100% para perseverar en la verdad. Dice que la palabra del Señor es su expresión y su nombre es el mismo. Si estamos en la verdad, tenemos la palabra, entonces el nombre de nuestra iglesia es el mismo Cristo. La iglesia apóstata se desvió de la palabra del Señor y cayó en herejía. ¿Desde cuándo se desvió la iglesia apóstata? Dice que desde inicios de la era apostólica se desvió. Hace ya casi 1900 años que se desvió. Imagínense usted, 1900 años que tiene la iglesia apóstata católica romana desviada de la palabra del Señor. Entonces, por eso cayó en tantas herejías. Aunque la iglesia reformada, la protestante, fue recobrada a la palabra del Señor gracias a la reforma protestante empezada por Lutero y Calvino, que ya sabemos todo, que ya empezaron, pero no la concluyeron ellos. Hasta cierto modo, hasta cierto punto, esta iglesia protestante de la Reforma también ha negado el nombre del Señor, porque les ha puesto muchos nombres, tales como los luteranos, los wesleyanos, los anglicanos, los presbiterianos, los bautistas, etcétera, etcétera. La iglesia rescatada no solo ha regresado por completo a la palabra, sino que también ha abandonado todos los nombres que no sean del Señor Jesucristo. La iglesia rescatada le pertenece exclusivamente a nuestro Mesías y no tiene nada que ver con ninguna denominación, ningún nombre, porque el desviarse de la palabra del Señor, eso se le conoce como apostasía. Apostasía no significa separarse totalmente de la palabra. No, eso no es apostasía. Apostasía es mezclar
la palabra con un poco de levadura, con un poco de filosofías, con un poco de doctrinas de hombre. Eso es cometer apostasía. Dice que nosotros no debemos de ponerle ninguna denominación a la iglesia. No debe de tomar ningún otro nombre que no sea el del Señor. Porque si le ponemos cualquier otro nombre a la iglesia de Cristo, cuya cabeza es Él mismo, dice que entonces estamos cometiendo fornicación espiritual. La iglesia como virgen pura desposada con Cristo no debe de tener otro nombre más que el de su marido, el de su esposo. Vamos a 2 de Corintios 11:2, que nos dice en esto cómo es de que puede cometerse fornicación espiritual por ponerle a la iglesia de Cristo otros nombres. Segunda carta de los Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ponerle un nombre a una congregación que no sea el nombre de Cristo es una grave afrenta para nuestro Mesías. Esta no debe de tener otro nombre que no sea la de su marido. Todos los otros nombres son una abominación a los ojos de Dios. En la vida de la iglesia rescatada no hay lugar para la enseñanza de Balaam, ni de la de los nicolaítas, ni la de Jezabel, ni las doctrinas misteriosas de Satanás. Si tú quieres saber cuál es esa doctrina de Balaam, de los nicolaítas, de Jezabel y doctrinas misteriosas de Satanás, ve al libro de Apocalipsis 2:14, Apocalipsis 2:15, Apocalipsis 2:20 y Apocalipsis 2:24. Todo esto está escrito en este libro de revelación. Solo es cuestión de que tú vayas y escudriñes por ti mismo, busques en tu Biblia, para que no te engañen. Solo existe la palabra pura del Señor. La iglesia rescatada no tiene denominaciones, nombres. Solo tiene el nombre del Señor Jesús. Desviarse de la palabra y adherirse a herejías, exaltar a muchos otros nombres que no sea el de Cristo, son las señales más notorias del cristianismo degradado. Mire que ahorita está muy de moda exaltar a los grandes líderes evangélicos. Una característica de una iglesia degradada, para que tú te vayas fijando en qué modelo de iglesia estás tú, pues entonces sencillamente nomás observa la conducta, cómo se comportan los miembros de una iglesia. Si exaltan demasiado al pastor que está representando ahí la iglesia, si el pastor exige que él es la autoridad máxima ahí, entonces debes de ir a este libro y ver si estás en una iglesia degradada.
Regresar a la palabra pura, apartándose de todas las herejías y tradiciones y exaltar el nombre del Señor, abandonando cualquier otro nombre, constituye el testimonio más alentador de la iglesia rescatada, que es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia donde está la puerta abierta para todo aquel que quiera estar realmente preparado. Por esta razón, la iglesia rescatada del Señor tiene la revelación y la presencia del Señor y lo expresa de una manera viva, llena de luz y de riquezas de vida. Si tú quieres tener revelación para tu vida, si tú quieres que el Señor te quite todos los velos que te han puesto por engaño o porque tú mismo te has involucrado por conveniencia en cualquier iglesia que no sea la del Señor, es tiempo de regresar, es tiempo de retornar, porque es precisamente el propósito de que este libro de Apocalipsis en este tiempo se esté enseñando como se está enseñando. Porque si no hay revelación para tu vida de la palabra, es muy fácil que tú estés engañado y no estés apercibido para todas las cosas que están por venir. Ciertamente dice que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. Esto se lo dijo el Señor a Nicodemo cuando estaba aquí en su ministerio antes de ir a la cruz. Le dice, si no nacieres de agua y de espíritu, aunque seas un rabino, aunque seas un príncipe de la ley, no vas a entrar al reino de los cielos. Es necesario, mis hermanos, que el reino de los cielos se establezca aquí, ahora, en tu corazón, en el corazón de cada creyente, porque ese es el deseo inamovible de Dios Padre, que su reino espiritual sea restablecido en cada corazón en esta era de la iglesia, porque es imprescindible que para estar en el reino milenial, primeramente tenemos que nacer aquí en la tierra para ser un ciudadano del reino de los cielos. Esa es la única condición que Dios nos pide para que podamos nosotros estar confiados y vivir seguros de que no estamos esperando solamente en Cristo, sino que nuestra esperanza está en que vamos a ser resucitados en un cuerpo glorificado y reinaremos con Él 1000 años en el reino del Mesías. Espero que haya recibido la bendición, como está escrito, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que Dios los bendiga.